Aleluya. Segunda de Timoteo 2. Vamos a leer desde el versículo 19. Dice así la palabra: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con todos los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Que Dios bendiga su palabra. Qué bueno saber que primeramente de todo nosotros hemos sido elegidos por Dios. Dice la palabra que nosotros no le escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Él estaba interesado en tu vida, en nuestras vidas, y salió a nuestro encuentro. Si en esta mañana estás aquí por primera vez, no es casualidad que estés aquí por primera vez. Es porque Dios ha usado lo que haya tenido que usar, la persona que haya tenido que usar, para que tú en esta mañana puedas ver que Dios está interesado en tu vida, que Dios tiene un propósito con tu vida, que Dios tiene un plan con tu vida, que Dios quiere algo de ti, pero sobre todo para ti, para que tú puedas recibir gran bendición. Y fíjate que comienza la palabra que hemos leído dice que Él conoce a los que son suyos. Teniendo este fundamento sólido, que Él conoce a los que son suyos. O sea, fuera máscaras. Porque al final Él conoce quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos. Él conoce a los que son suyos, ¿verdad? Él sabe si en lo más profundo de mi corazón, yo con mis luchas, con mis errores, con mis caídas, pero he tomado una decisión de que Él sea el Rey de mi vida, el Señor de mi vida, el que manda en mi vida. Él conoce a los que son suyos. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe nuestro estado físico, natural, emocional, espiritual. Él conoce. Qué importante que tú puedas entender esto, que Él conoce tu vida, Él sabe cómo tú estás. Por eso digo también fuera máscaras, porque no digo aquí, pero que hay personas que se pueden acoplar o se puede enmascarar, ¿no? Aparentar, ¿verdad? Pero al final, qué triste, porque dice la palabra que Él conoce a sus ovejas, Él sabe, y además las conoce por nombre, Él sabe quién es. Qué importante que tengamos bien claro que Él conoce. Y conoce significa no solamente que soy Manuel Ortiz Carrero, que estoy casado, que tengo 3 hijos, que tengo 5 nietos, que tengo el tobillo doblado, que vivo en la calle Merecilla, que se me cae el pelo, sino que Él conoce mis luchas, mis temores, mis conflictos. Él conoce mi estado emocional, mi estado espiritual, que Él sabe de tu vida. Lo sabe absolutamente todo. Entonces, qué bueno es que puedas recibir esto ya de principio en esta mañana. Para decir, bueno, entonces eso a mí me trae seguridad. Yo no sé a ti, pero a mí me trae seguridad. Él sabe por dónde estoy pasando. Él sabe lo que estás viviendo. Él conoce a los que son suyos. ¿Has entregado tu vida al Señor? 5 han entregado su vida al Señor. ¿Cuántos han entregado su vida al Señor? Eres de Él. Incluso con tus errores. Pero si yo me arrepiento de mis errores, de mis caídas, y me levanto
Aleluya. Está ahí con su mano tendida que me levanta para que siga caminando. Me arrepiento, por supuesto, ¿no?, de donde he caído, ¿no?, y lucho para no caer más. Pero Él me sigue tendiendo la mano como un padre. Él conoce a los que son suyos. Pero claro, también dice, y apártese de iniquidad, o sea, de maldad, apártese de maldad. Todos los que invocan el nombre del Señor, todos aquellos que claman, o sea, o dejo de clamar o tengo que apartarme de la iniquidad. O sea, no puedo estar, ¿verdad? Porque Dios escucha todas las oraciones, todas, incluso de los que están mal espiritualmente o incluso ni conocen de Dios, escucha todo, ¿verdad? Pero claro, atiende. Una cosa es escuchar y otra cosa es atender. Si hay maldad, yo tengo, apártese de iniquidad. Apártese de iniquidad todos aquellos que invocan el nombre del Señor. Eso ya no te dice, mira, no, apártese de iniquidad. Fíjate qué tremendo es, porque hemos leído un poco más adelante que dice, huye también de las pasiones juveniles. ¿Cuánto tiempo duran las pasiones juveniles? 120 años. Y sigue que la justicia, la fe, el amor y la paz con todos los que de corazón limpio invocan al Señor. Con todos los que de corazón limpio, o sea, yo tengo que buscar quitar esa maldad que pudiera haber en mi vida para poder invocar con libertad el nombre del Señor. Aleluya. E invocar con aquellos que de corazón limpio invocan al Señor, ¿no? O sea, qué importante es que yo tenga bien claro esto. Entonces, mi pregunta es, esta mañana, alguno he preguntado o he puesto en algún mensaje, oye, ¿qué tipo de vaso? Pregúntate, ¿qué tipo de vaso soy? ¿Qué tipo de vaso soy? ¿Qué tipo de vaso eres? Porque claramente entramos en un tema que dice, pero en una casa grande, es la casa del Señor, ¿verdad? En una casa grande, no solamente hay utensilios de, versículo 20, de oro y de plata, no solamente, ¿no? ¿Cuántos tienen el cubierto de oro en casa? ¿Tienes cubiertos de oro en casa? Bueno, alguno tendrá, digo yo, los reyes, esa gente, la gente con plata, ¿no? Dice, utensilios de oro y de plata, sino también ¿de qué? De madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles, es decir, para cosas que están bien, ¿no? Como una jarra de agua, ¿verdad? Y otros para otros usos, ¿verdad? El cubo a la basura, por ejemplo, qué sé yo, ¿verdad? Pero que en una casa hay muchos tipos de vasos. Y esto está hablando del pueblo de Dios, y es a lo que voy, ¿no? El tema es que está hablando, ¿no?, de que en una casa, aquí, en esta casa, hay todo tipo de vasos, de instrumentos, de herramientas, ¿no?, para el Señor. En este caso dice de vasos. ¿Qué tipo de vasos somos, no? Es una pregunta, creo que es importante que yo me haga. ¿Qué clase de vasos soy? En Israel había todo tipo de vasos, había 7 tipos de vasos, no vamos a mencionar todos hoy, pero algunos eran para unos usos muy específicos. Y Dios quiere que yo sepa qué clase de vasos soy dentro de su casa. ¿Para qué soy útil dentro de la casa del Señor? ¿Qué clase de vasos soy, ¿no? Y date cuenta que hay diferentes tipos de vasos para diferentes usos también. Y para cada lugar en la casa, ¿no? Entonces, el vaso no era solamente cualquier utensilio, era importante. Hoy en día los vasos, ya ves, tenemos vasos de más, ¿no?, en las casas, ¿no? En mi casa puede haber, ¿qué?, 200.000 vasos, qué sé yo, no sé, vasos de todas clases, grandes, chicos, pequeños, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos era importante, ¿no? Y cada uno tenía su uso. Y esa es la comparación que está haciendo el Señor, ¿vale? Dice 2 de Corintios 4, versículo 7, porque ahora hablando de lo espiritual que a nosotros nos interesa, fíjate que nosotros podemos ser un vaso, como dice aquí, que primeramente tengo que ser portador de un tesoro. ¿Qué dice 2 de Corintios 4, 7? Pero tenemos este tesoro. ¿Quién es el tesoro? ¿Quién es el tesoro? Jesús. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, nosotros no somos nada. Si nos quitan lo importante de nosotros, que es Cristo en nuestra vida, no somos nada.
Somos igual que todos los mortales. La única diferencia que nosotros tenemos con respecto a los demás, y eso no es con orgullo, sino con humildad, ¿verdad? La única diferencia, lo que nos diferencia de los demás, es que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y que por la fe, dice la Biblia, Él habita dentro de nosotros. Entonces, tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos barro, hermano. Lo que interesa simplemente es ese tesoro que está dentro de cada uno de nosotros. Imagínate encontrarte, pues no sé, estás ahí en tu casa y de pronto un día estás haciendo un agujero en una pared, ¡pam! Y te encuentras una jarra de barro agrietada, fea, sucia, pero que dentro hubiera 200 monedas de oro. Pues probablemente la vasija no valdría mucho, pero las 200 monedas de oro. Y es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es el tesoro lo que importa, no lo de fuera. Lo de fuera no importa, lo que importa es lo de dentro. Bueno, tendré que cuidar lo de fuera también, ¿verdad? Porque somos templo del Espíritu Santo. Pero lo que importa es lo de dentro, ese tesoro. Nosotros somos vasos de barro nada más. Tenemos ese tesoro en vasos de barro. Y ahí nos está diciendo claramente, para que la excelencia sea ¿de qué? De Cristo y no de nosotros. O sea, si algo somos es porque Cristo está en nosotros, querido. Y no tenemos que vanagloriarnos de eso, tiene que ser con humildad. Pero también fíjate, Jeremías 18, versículo 6, en ese hay un proceso, ¿verdad? En ese vaso de barro hay un proceso para hacerlo. Pero dice el versículo 6, luego retomaremos aquí en Jeremías, dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Como el barro en manos del alfarero. El alfarero es el que le está dando forma al vaso, ¿verdad? Y hay un proceso donde Dios está formando nuestras vidas. Y no solamente está formando, no es que formó, es que sigue formando ese barro. Y sigue formando ese barro en nuestra vida porque no somos perfectos. Sigue formando ese barro mientras yo le dejo. Mientras yo sigo, Señor, sigue trabajando, sigue quitando, sigue poniendo, sigue añadiendo, ¿no? Haz algo, sigue trabajando. En el momento que yo endurezco, el barro se endurece, ya no se puede moldear. Y si ha salido mal el jarrón, el vaso, lo que sea, el alfarero dice que lo tira y lo rompe y no sirve, ¿no? Porque se ha quedado duro. Querido, dite a ti mismo, no le digas a nadie, sé blandito, sé blandito. Sé blandito, donde Dios pueda seguir trabajando en mi vida. Aleluya. Blando, barro blando. Muy bien, pues vamos a leer en Juan 7, porque te menciono 3 vasos y vamos a intentar aplicarlo a nuestras vidas. Había unos vasos que eran vasos de honra, ¿no? Además lo dice ahí donde hemos leído, ¿no? Vasos de honra, Juan 7. Dice la palabra del Señor. En Israel existía, como he dicho, distintas funciones, ¿no? Distintos vasos para distintas funciones. Y uno era del vaso de honra, fíjate. Y ese vaso de honra contenía agua, simplemente agua, no oro, agua, para todo el que necesitaba. O sea, lo normal es que cuando tú entrabas en una casa de Israel, porque sabes que era muy desértica, con mucho calor, mucho sol, pues normalmente lo que había a la entrada de la casa, aparte de ese siervo que venía a limpiarte los pies por el polvo del camino, ¿verdad? Todo eso que ya sabemos, había un vaso, una jarra con agua. Y esa agua era para todo el que entraba a la casa, porque venía sediento del camino, ¿verdad? Eso era típico en la casa de Israel, en el pueblo de Israel, me refiero. Agua fresca. Por eso, Juan 7, versículo 37 al 39, dice la palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, ¿cuántos creen en el Señor? ¿Cuál es la condición? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, que dice, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él,
pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero fíjate qué tremendo, dice, el que cree en mí, de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. Y sabes que Jesús estaba diciendo eso en la festividad donde familias de israelitas de todos los, y no solamente de Israel, sino de aquellos que creían en Dios, ¿verdad? Venían a celebrar a Jerusalén esa festividad, unos días de fiesta, y dice que el gran último día de la fiesta, o sea, cuando seguramente más gente había, ¿verdad? Jesús se levanta y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y sabes que no solamente en las casas, no sé si lo sabes, te lo digo, no solamente en el templo, que era donde se celebraban las fiestas, todo Jerusalén, pero evidentemente el templo era el lugar central de la fiesta, ¿verdad? Había tantas personas, venían tantísimas personas de tantísimos lugares que evidentemente pues aquel lugar se llenaba de gente, y no solamente de gente, ¿no? Sino también de un poco de basurilla, ¿no? De desperdicios, de cosas, de estar allí continuamente. Y dicen que la costumbre era que cuando se acababa la fiesta, esos vasos, aquellas vasijas que estaban preparadas con agua para todo el que venía, la tiraban y limpiaban el lugar. Y yo creo que Jesús está poniendo como un ejemplo para nuestras vidas, porque yo te pregunto en esta mañana, ¿quiénes son esos vasos de honra en la casa del Señor? Pero para mí esos vasos de honra hoy en la casa del Señor son aquellos hermanos, aquellas hermanas, muchos de vosotros que tenéis una comunión íntima con el Señor cada día, que estáis buscando del Señor cada día, a pesar de las dificultades y de las luchas, pero que sabéis que lo primero en vuestras vidas es Dios. A pesar de no solamente dificultades, incluso enfermedades, y os sacrificáis en venir a la presencia del Señor. Y a lo mejor no solamente son enfermedades físicas, sino emocionales también y espirituales. Pero venís porque queréis ser esos vasos de honra que mantenéis una comunión íntima con el Señor cada día. ¿Para qué vosotros? Para que cada uno de nosotros, porque dice, el que beba, dice, correrán, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior, ¿qué? Correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Ríos de agua viva para qué? Para poderle dar a los demás también. Para que esa comunión fresca, íntima que yo tengo con el Señor, esa palabra, ese ánimo, ese aliento que yo puedo recibir de parte de Dios, se lo pueda dar a los demás con gratitud y refrescarles. Porque todos aquí a veces caminamos por un desierto polvoriento y se acumula el polvo en nuestra vida, pero qué bueno es llegar a una casa y que te digan, oye, ¿qué te puedo dar? Te puedo dar un vasito de agua fresca, un zumito, ¿qué es lo que quieres? ¿Verdad? Y que te refresque, ¿verdad? Pero qué bueno es que hablando espiritualmente podamos nosotros llenarnos de la presencia de Dios cada día, ¿verdad? El que tenga sed, ¿cuántos tienen sed? Dice, vengan a mí y beban. ¿Y de su interior qué? Correrán. Y qué bueno que si yo recibo, yo puedo darle a los demás. Y ser ese como un vaso de honra que contiene agua, pero ese agua viene de la presencia de Dios, de tener una comunión íntima con el Señor cada día. Y que yo recibo y puedo dar ese agua fresca también a los demás para refrescar a los demás. Porque todos necesitamos, ¿verdad? Entonces yo para mí ese vaso de honra es esa persona que tiene esa palabra fresca, viva, oportuna para el momento, para darle a cualquiera que tenga necesidad. Pero tengo que buscar, hemos leído en 2 de Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, si lees desde el principio en 2 Timoteo 2, ¿qué cosas tengo que limpiarme? Dice, pero si alguno se limpia de estas cosas, ¿verdad? ¿Será qué? 2 Timoteo 2:21.
Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, un vaso, en este caso un instrumento, vaso para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Tengo que ser un vaso limpio. ¿Por qué? Si el vaso no está limpio, lo que se ponga dentro del vaso se contaminará. Tengo que buscar que yo esté limpio, ¿verdad? Para que cuando yo bebo ese agua sea limpia. ¿Quién se bebería? Yo te digo, mira, esta agüita está fresca. La metí anoche en el frigo, está fresca, ¿verdad? Pero, mira, le he echado así, un poquito nada más, ¿no? La botella así, le he echado un poquito así de agua de la cloaca, de aquí abajo, que están arreglando la calle, pues le he echado un poquillo de agua para darle más sabor. ¿Cuántos beberían de ese agua? Venga, hombre, de 1 litro le echas... ¿Cuántos beberían de ese agua? Tú sabes que lo que vayas a echar, ¿no? ¿Me entiendes? Si vas a echar agüita fresquita, pero lo has echado... No, el vaso tiene que estar limpio. Tengo que buscar estar limpio, ¿verdad? Y, ojo, perfecto no somos ninguno, pero yo tengo que vivir bajo la mirada y delante de la presencia de Dios. Y que Dios me ayude en mis errores y en mis fallos, pero tengo que tener esa actitud de decir, Señor, yo quiero estar limpio, para que Él pueda, esos ríos de agua viva, luego no sean contaminados, sean agua fresca y limpia. Aleluya. Por eso cuidado, ¿verdad? Dice, apártese de iniquidad, de maldad, todos los que invocan el nombre del Señor. Entonces, sí, claro que quiero ser ese vaso de honra, pero tengo que buscar limpieza en mi vida también. Amén. Juan 4, versículo 7. Está hablando de la mujer samaritana, donde Jesús viene, se sienta en el pozo de Jacob, se acerca una mujer a las 12 del mediodía, a escondidas, sola, porque tenía vergüenza, porque su vida había sido un desastre. 5 maridos había tenido y que con el que estaba tampoco era su marido. Tiene una vida un poco desastrosa, sola, viene a buscar agua, pero ahí ocurre algo maravilloso, ¿no? Ocurre un milagro grandísimo, ¿no? De que se encuentra con Jesús. Ese es el milagro más grande de nuestra vida, que nos encontramos con Jesús, ¿verdad? Que un día nos encontramos y que hoy me puedo encontrar con Jesús nuevamente. Y se acerca a Jesús y tú sabes la pregunta, viene una mujer de Samaria, saca agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y ahí empieza una conversación y dice, si tú supieras, le dice Jesús, ¿quién te pide? Tú le pedirías a Él. Empieza una conversación, pero a lo que voy, querido, que a veces nos sentimos vasos deshonrosos, inútiles, por la vida que hemos vivido, que hemos llevado, nos sentimos que no somos merecedores de nada, absolutamente de nada, porque mi vida no ha sido un ejemplo para nada ni para nadie. Pero esta mujer recibe el mayor milagro de su vida, la revelación de quién era Jesús. Y cuando esta mujer recibe esa revelación, sale corriendo a su pueblo nuevamente y dice, mirad, he conocido a alguien que me ha dicho toda mi vida, ¿no será este el Cristo? Y dice que todo el pueblo vino corriendo por la boca, por el testimonio, por la predicación, llámalo como lo quieras, de esta mujer a conocer a Jesús. Y lo que quiero decirte en esta mañana, que quizás hemos sido instrumentos incluso en las manos mismas del diablo, porque antes de convertirnos éramos malos, malísimos, tirriosos, éramos malos, punto, ya está. Y sin embargo viene Cristo a nuestra vida, cambia nuestra vida, y Él ahora quiere que aquello que Dios, que Jesús te está dando, tú se lo puedas dar a los demás. Ay, no, pero yo tuve una vida. No importa la vida que tuviste. ¿Has entregado tu vida al Señor? ¿Has nacido de nuevo? ¿Eres una nueva criatura? ¿Estás caminando con el Señor? Desecha toda vergüenza. No te menosprecies, porque Cristo no te menosprecia. Todos los que estamos aquí tenemos un precio. El mismo precio, la sangre de Cristo. Ahora yo tengo que creerlo. Tengo que creerlo para poderlo vivir. No importa tu vida pasada. Lo que importa es la decisión
que un día tomamos y la decisión que hoy vas a tomar para seguir siendo ese vaso de honra. ¡Aleluya! Así que de verdad, querido, qué bueno que Dios... Había una canción muy antigua, los antiguos la conoceréis, otros no. No sé si os acordáis de esa canción que decía... A mí me encantaba, claro, que yo me convertí con esa canción era de Luis Rubiales, creo que era de Luis Rubiales. ¿Alguno sabe ya por dónde voy? No, y que cantaba, dice: haz de mí un vaso nuevo, Señor, donde otros puedan beber, beber de tu agua viva, agua que quita la sed. Haz de mí un vaso nuevo. Y eso fue para mí como una oración todos los días, cuando Dios me sacó de mi profundidad, yo decía: Señor, haz de mí un vaso nuevo, donde otros puedan beber, porque yo estaba bebiendo de otros, que me ayudaron a caminar en los caminos del Señor. Y mi oración era: haz de mí un vaso nuevo, Señor, donde otros puedan beber. Y eso es lo que tenemos que ser, querido. Vasos de honra, donde otros puedan beber. ¡Aleluya! Pero no solamente eran vasos de honra. Romanos 9, había vasos que se llamaban vasos de misericordia. Romanos 9, 22 al 24, dice la palabra del Señor. ¿Y qué? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias la riqueza de su gloria? Las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Vasos de misericordia. Y esos vasos de misericordia eran parecidos a los vasos que habían en las casas, pero que ahora esos vasos de misericordia estaban en los caminos. Había lugares en donde llegar a un pozo era difícil, no difícil, era largo el camino, y cuando tenían que moverse, había gente que podían moverse pues en algún asno, una carreta, qué sé yo, pero la mayoría de la gente caminaba a pie. Tenía que ir a pie de un lugar a otro, y eran kilómetros, ¿verdad? Y había lugares específicos donde se destinaban vasijas también que contenían agua. Y esto es lo que nos habla, o lo que nos quiere hablar Dios, que nosotros, cada uno de los que estamos aquí, tenemos que ser esos vasos de misericordia. ¿Quiénes son los vasos de misericordia en la casa del Señor hoy? Pues mira, esos vasos de misericordia son esas personas que no viven su vida en secreto. Claro que tenemos que vivir en lo secreto. Antes he dicho de la intimidad con el Señor para dar de beber a otro. No, ahora son personas que están en puestos, y aquí estamos todos. ¿Cuántos trabajáis de lo que estáis aquí? ¿Cuántos estáis buscando trabajo? Hay alguno que quizá todavía está buscando trabajo, ¿no? Pero ¿cuántos estáis trabajando ya? ¿Estáis trabajando? Ahí tienes que ser un vaso de misericordia. Ahí ya no es en lo secreto. Ahí es en ese lugar donde Dios te pone a trabajar, a estudiar, qué sé yo, en la vida, me refiero en la vida pública, para ser ese vaso de misericordia con los demás. Misericordia. Misericordia es cuando no recibimos lo que merecemos, porque realmente no merecemos misericordia, hemos sido, ¿verdad? Pero por la misericordia de Dios estamos donde estamos. Aleluya, por la misericordia de Dios, no porque somos mejores que los demás. Y ahora que estoy en un lugar público, ¿cuántos de los que estáis aquí tenéis pruebas y luchas y dificultades? Hemos dicho antes, a eso sí nos animamos a decir amén, ¿no? ¿Verdad? Dios es bueno, y dicen tres, amén, ¿no? ¿Cuántos tienen pruebas? A ver, ¿no? Claro. Pues Dios es tan bueno que nos ayuda en nuestras pruebas también. Así que... Pero que a pesar de esas dificultades que tenemos, las personas que nos rodean en un lugar público
tienen las mismas pruebas que nosotros y las mismas luchas que nosotros y las mismas dificultades que nosotros. Pero la diferencia es que no tienen a Cristo en sus vidas. Y nosotros tenemos que ser esos vasos de misericordia que podemos darle a aquellos que ellos realmente, sin saberlo, están buscando. La gente está muy confusa, la gente está muy sedienta y la gente está viviendo en lugares emocionales y espirituales muy difíciles. Y nosotros hemos recibido misericordia para tener misericordia. Bueno, alguien me dijo en una ocasión que misericordia viene de miseria y cordura. Que Dios tiene cordura de nuestra miseria. Él sabe de lo que estamos hechos. Y por eso es misericordioso con nosotros. Y que nosotros ahora tenemos que ser misericordiosos con los demás. Porque cuando vemos personas que niegan, rechazan abiertamente a Dios, al contrario, atacan todo lo que es de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener ¿qué? Misericordia. Sí, tendremos que hablarles quizá y con paciencia, si es que lo hemos leído ya, ¿no? Dice, porque el siervo del Señor, versículo 24, 2 Timoteo 2, el siervo del Señor no debe de ser contencioso. O sea, nosotros no tenemos que pelearnos con nadie. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Cristo, pero sin entrar en una contienda. Puedo entrar en un debate, pero en una contienda no. Yo tengo que tener misericordia porque yo estaba igual. Bienaventurados los misericordiosos porque tendrán o alcanzarán misericordia. Yo tengo que tener misericordia con los demás, querido, porque están tan ciegos como estábamos nosotros, ¿no? Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con los que le caen bien, apto, amén. ¿Amable para quién? Con todos, con el que te quiere y con el que no. No pierdas tú la amabilidad, no pierdas tú la educación, ¿vale? Hay persona que, no digo aquí, no lo sé, cada uno sabrá, que puede perder la amabilidad. Tenemos que seguir siendo amables con todos. ¿No te saludan? Yo saludo. ¿No te miran a la cara? Pues yo sí, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser personas amables, ¿verdad? Y respetuosas con todos aquellos incluso que se nos oponen, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy sencillo, si es que lo pone la palabra. Por si quizá Dios... que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Con mansedumbre. ¿Sabéis lo que es mansedumbre, no? Que te he dicho que te arrepientas, ¿no? ¿Verdad? Esa mansedumbre que nace de lo más profundo del corazón. A veces somos más peligrosos que un mono con un bisturí en la mano, ¿sabes? Con mansedumbre, con mansedumbre. Está en Gálatas 6:1 también escrito. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Cuántos han experimentado eso en su vida? ¿Cuántos eran incrédulos, ateos, o incluso eras creyente, pero vivías una vida de desastre, de ruina, y te predicaron un día y un día por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, se te abrieron los ojos espirituales y empezaste a conocer y a creer y a arrepentirte, porque el Espíritu Santo al final es el que convence. Lo dice la palabra en Juan, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que convence ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Nosotros predicamos y el Espíritu Santo es el que va a convencer en su tiempo. Yo no puedo convencer a nadie. Claro, yo puedo predicar su palabra, y su palabra es la que en algún momento, como dice aquí, por si quizás Dios
les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen ¿de quién? Escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él, porque todos estábamos cautivos. En nuestra mente, en nuestros razonamientos, en nuestras creencias. Oye, y éramos así, ¿no? Implacables. No. El hombre viene del mono. Bueno, pues encantado de conocer a un descendiente de los primates. Yo tengo otra línea, es una línea divina, ¿verdad? Pero ¿cuántos nos hemos creído mejores que los demás? No, que todo esto viene de un pim pam pum fuego. Bueno, pues está bien, ¿no? ¿Cuántos quizás no hemos creído así, no? No, pero Dios sí, pero hay otras cosas que te llevan a Dios. Bueno, sí, ¿vale? Y estamos cautivos en nuestra mente, en nuestros razonamientos, en nuestras filosofías, en nuestras maneras de entender la vida. Pero un día Dios, no sé, ha sido mi testimonio, supongo que el de la mayoría aquí, un día Dios, ¡pam!, me abrió los ojos, me abrió la mente y empecé a entender que realmente estaba más equivocado y más despistado que un ciego en un tiroteo, imagínate. ¿Verdad? Pero Dios nos abrió los ojos. Entonces, tenemos que tener misericordia. Misericordia con aquellas personas que están a nuestro alrededor y corregirles con amor, con mansedumbre. Y esos son los vasos de honra en la iglesia. Tenemos que ser misericordiosos. Cordura con la miseria de los demás. Y lo mismo que lo han tenido conmigo, ¿verdad? Y la sigo teniendo, porque a veces somos poco miseria todavía, ¿verdad? Y Dios está cambiando nuestras vidas. Jeremías 18, y el último vaso, el vaso de honra, el vaso de misericordia. Y te quiero hablar de un vaso, porque, mira, al final te voy a decir, ¿no? Al final todos tenemos que ser vaso de honra, vaso de misericordia. La Biblia te habla del vaso de la compasión, el vaso del amor, ¿vale? Hay muchos vasos, ¿vale? Pero, todos, no sé qué vaso serás, tú ves, ¿qué vaso soy? En la iglesia, ¿qué vaso soy? Pero todos, querido, estamos aquí, deberíamos tener esta actitud, ser un vaso quebrantado. Un vaso de barro blando. Porque mientras somos blandos, Dios, que es el buen alfarero, puede seguir trabajando. En el momento que me pongo duro, ya no hay manera de trabajar. Es como el odre viejo, ¿no? Que si le echas vino nuevo, ¿qué pasa? ¡Pam! Se rompe. Entonces tenemos que ser lo suficientemente blando para que Dios pueda seguir dándonos forma. Estamos en un proceso, querido. Y dice Jeremías 18, versículo 1 en adelante, porque el Señor vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra, y la hizo a la misma, el barro, y la hizo a otra misma, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, oh casa de esperanza. No podré hacer yo con vosotros como este alfarero, dice el Señor. He aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de esperanza. Y es que lo más importante, de verdad, en nuestra relación con Dios, es que yo pueda seguir siendo blando, que Él pueda seguir dando forma, Él pueda seguir moldeándonos a su imagen
y semejanza. Que cada día nos podamos parecer más a Él. Mira, no sé si habéis visto, bueno, en películas y en documentales, ¿verdad? Como el alfarero va... Eso tiene que ser una habilidad tremenda, ¿eh? Como simplemente poniendo un dedo, va dándole una forma a la vasija, ¿verdad? Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo, ¿verdad? Como simplemente poniendo un dedo, como simplemente haciendo con la... Yo para mí lo que me sorprende es cuando hacen aquí hacia arriba y hace la boca, ¿no? ¿Veis? ¿No? La boca para... Y bueno, y las orejas esas que le ponen, ¿no? Que le ponen así como va añadiendo, ¿verdad? Es tremendo, ¿no? Bueno, a mí me gusta, ¿no? Yo qué sé. Yo no he hecho nunca ni lo he intentado en mi vida, ¿no? Hacer un vaso de... Pero a mí me sorprende, ¿verdad? Me hace bien. Entonces, ese es Dios trabajando. Es el ejemplo que Dios está poniendo para nuestra vida. Pero claro, para que, 4 cositas muy rápidas, simplemente mencionarlas, para que eso pueda ocurrir, tenemos que estar vacíos. El proceso es que tenemos que estar vacíos. O sea, todo sedimento, toda impureza tenía que ser sacada del barro, todo. Nada podía estar dentro. Cualquier piedra estropeaba el vaso. Cualquier pajita, ¿no?, que hubiera de algo, de polvo, estropeaba. Había que seguir limpiando, había que vaciarse. Y Dios llena precisamente a los que están vacíos. A los que están vacíos de esa impureza es donde Dios puede llenar. ¿Me entiende? Entonces es importante que nos dejemos limpiar por el Señor. Por eso la palabra decía, si alguno se limpia de estas cosas, será. O sea, yo tengo que en el proceso ver qué cosas pueden impedir o pueden arruinar ese trabajo de Dios en nuestras vidas. Y darle permiso, Señor, quítalo. Eso es una piedra que a mí me está estorbando y a ti no te está dejando dar forma de lo que tú quieres hacer con mi vida. Quita esa piedra. Una simple piedra, un simple chino arruina el jarrón. Entonces tengo que darle permiso, pero tengo que darle permiso porque Dios no lo va a quitar si tú no lo dejas. Entonces teníamos que estar vacíos, vacíos de nosotros mismos, vacíos de nuestros razonamientos, vacíos de nuestros modelos o vacíos de, qué sé yo, ¿no?, de nuestras filosofías, vacíos de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Entonces, vacíos. Ahora, segundo, tenían que ser esos vasos, tenían que ser lijados o tenían que ser limpiados. Después de formarlos, le pasaban lija y los cepillaban. Y eso es un proceso que a mí me habla cuando ya están hechos, cuando ya somos una jarra. A veces Dios nos mete en unos procesos, vamos a decirlo así, perdonadme la palabra, humillación, en donde Dios sigue trabajando en nuestras vidas, donde Dios sigue poniendo personas a nuestro lado que a veces, ¿cuántos hemos dicho en algún lado? Este hermano me purifica. ¿Cuántos habéis dicho? Bueno, no le va. ¡Amén! Porque yo creo que todos. No sé si ha sido purifica, pero seguro que en algún momento y este hermano, ¿verdad? Pues quizá ese hermano lo ha puesto Dios al lado tuyo para purificarte, para sacar aquello que a lo mejor estaba ahí escondido y tú no lo sabías. Y te estoy hablando de experiencia personal y que yo no lo sabía, pero estaba ahí. Y entonces cuando sale la rana que había dentro y tú no sabías, es el momento de decir, uy, ¿qué haces? Rana ahí dentro. Habrá que trabajar sobre esa rana, ¿verdad? Porque puede ser que el hermano, es verdad que es que hay hermanos que Dios los bendiga grandemente, ¿verdad? Que te pisan el juanete, te meten el dedo en el ojo, ¿no? Te pegan una patada, ¿no? ¿Entiendes? Pero hierro con hierro se aguza y el rostro del hombre afila al rostro del hombre. Y Dios pone personas a nuestros lados que quizá lo que está haciendo es purificar, pues sí, purificar nuestra vida, limpiarla, lijarla.
Pero para eso, querido, necesitamos ser humildes. ¿Cuántos son humildes aquí? ¿Tú qué sabes? Yo qué sé. Lo que pasa es que me ha recordado eso a un ¿cómo se dice? Es una adivinanza que dice, ¿cómo dice? ¿Qué es eso que cuando se habla desaparece? El silencio, ¿no? Bueno, yo es que soy muy humilde. Aprended de mí que soy como... Eso lo dijo Jesús. Nosotros estamos en un proceso de humildad. ¿Vale? Pero quizá, bueno, pues soy humilde, pues cada uno sabrá, ¿no? Pero fíjate qué importante. Un gramo de humildad en nuestras vidas, un gramo, brilla mucho más que kilos de oro. Y qué bueno que cuando estamos en ese proceso de humillación en nuestras vidas, de que a pesar de las pruebas, de dificultad, algo está... Señor, pero si yo ya he pasado por... ¿Por qué me metes otra vez? No, Señor, sácame de esta situación. Y Dios sabe lo que hace. Te saca. Bueno, o no, pero a veces te saca de esa situación, pues ¿sabes qué? Te da la vuelta y te mete otra vez. Para que te dores por los dos lados. ¿Sabes? Entonces, no, o sea, tenemos que ser, querido, ese vaso de verdad quebrantado, ¿verdad? Ese vaso que no se quede duro, porque Dios va a usar el horno de la... Claro, porque al final ese jarrón, ¿dónde va? Al horno, ¿verdad? Para que ya quede hecho. Y el horno de la... No tenemos que tenerle miedo. Yo he apuntado aquí Isaías, no sé si te sirve este versículo para ti, pero he apuntado Isaías 43. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy el Señor Dios tuyo, el Santo de Israel. Soy tu Salvador. Soy tu Salvador. Entonces, cuando pases por el fuego, mira, todos los fuegos, todas las pruebas que vienen a nuestra vida, no todas son para destruirnos, es para hacernos bien, es para limpiar, es para perfeccionar, es para darnos forma, es para establecernos, porque cuando ya el jarrón está hecho y se mete en el horno, ya es para consolidarlo, ¿no? Para quedar hecho. Y mira, todavía no estamos así, Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Él sigue dando forma a nuestras vidas. Entonces, por cualquier proceso de fuego que estemos pasando, de prueba, mira, no nos quejemos tanto. Yo soy el primero, no nos quejemos tanto. A lo mejor lo que Dios está trabajando en nuestras vidas. Sigue limpiando, sigue quitando, sigue tratando. Hace falta, querido, te vuelvo a repetir, ser humildes. Entonces, ¿cuáles son estos vasos? Hay vasos de honra, hay vasos de misericordia, pero sobre todo, querido, todos tenemos que ser eso. Pero al mismo tiempo, querido, ser un vaso dispuesto a seguir siendo tratado por el Señor. Seamos ese vaso quebrantado, que a pesar de las dificultades que hayamos podido Para mí esos vasos son son personas que ya llevan tiempo en el Señor. Son personas que ya han pasado tiempo con el Señor. Me da igual si llevas un año como si llevas 30 años. Y a veces cuando somos más viejos en el Señor, pensamos que bueno, ya tengo que ser libres de ciertas cosas. Mira, ¿sabes? Dios sigue trabajando en nuestra vida. Pero es verdad que cuando pasa el tiempo, oye, y te habrá pasado a ti, no lo digo por mí, lo digo por ti también. Habrás sufrido decepciones. Y habrás sufrido traiciones. Y habrás sufrido desengaños. Y habrás sufrido desánimos. Y quizás algunos hemos llegado a pensar, yo no me merezco esto. Pues si yo llevo ya tantos años, ¿por qué tengo que pasar otra vez por el horno de esta prueba? ¿Por qué? ¿Verdad? Pues a pesar del tiempo que llevemos y de los fracasos personales y luego quizás por situaciones de los que nos rodean, yo te quiero decir una cosa, no te quedes duro.
sé barro blando. Dile de al lado, no te quedes duro, no te quedes duro, no te endurezcas, no te endurezcas. Sé blandito, sé blandito. Y uno es blandito cuando cada día es ese vaso de honra que viene a la presencia de Dios para que esos ríos, pues te das cuenta, el alfarero usa agua, ¿no? Va usando agua también, ¿verdad? Para que ese agua, esos ríos de agua viva sigan estando en nosotros y no nos quedemos duros, sino que estemos blanditos para que Dios pueda seguir trabajando en nuestras vidas. Yo no sé si tú estás de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo. Isaías 57:15. Bueno, estoy de acuerdo porque lo dice la palabra, ¿no? No porque yo estoy de acuerdo porque sí. Isaías 57:15. Porque así dice el alto y sublime, el que habita, ¿dónde habita? En la eternidad. Y cuyo nombre es el Santo. Yo, está hablando Dios, yo habito en la altura y en la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. No pierdas nunca, no perdamos nunca el quebranto y la humildad en el espíritu, porque ahí es donde habita Dios. Si no hay quebranto, si no hay humildad, Dios no puede estar. No, yo ya llevo muchos años y yo ya conozco mucho y ya sé mucho y a mí nadie me tiene que decir nada. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo soy un Rambo espiritual. Yo solo puedo acabar con cualquier situación. Qué equivocado estás. Qué equivocado estoy. No sé entonces para qué Dios me puso en una iglesia. Y la iglesia no es invento del hombre, es el invento de Dios. Si quieres usar esa palabra invento. Y sobre mi iglesia, sobre esta iglesia, mi iglesia. Entonces, sobre este fundamento, ¿verdad? Entonces, yo habito con el quebrantado y humilde, ¿de qué? Espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y qué bueno es que cuando estoy pasando por procesos difíciles, por situaciones difíciles, ser un vaso quebrantado de barro blando todavía, ¿verdad? Porque ahí es donde Dios habita y es donde Dios puede todavía vivificar nuestras vidas. Pero hay dos condiciones, quebranto y humildad. Así que te animo y me animo a hacer esos vasos de barro que Dios desea de cada uno de nuestras vidas, porque qué importante es que tengamos claro lo que hemos leído, ¿verdad?, de parte de Dios. Dice, porque si alguno se limpie de estas cosas, será instrumento para honra. Quizá en otro tiempo, no, pero ahora, instrumento para honra, santificado, útil al Señor, preparado para toda buena obra. ¿Cuántos quieren estar preparados para toda buena obra? Señor, sigue trabajando, sigue limpiando, sigue quitando, sigue poniendo, sigue añadiendo. Amén.